neutral. No importa si todos son cortos de vista, se nos ve el plumero a los dos por igual. Otra para el cafiolo prudente. Muy buenas noches, damos inicio a una nueva edición de 8:30. Hoy es jueves 16 de abril. Julieta, bienvenida, buenas noches. Yamit, muy buenas noches para usted, muy buenas noches para todos los que nos acompañan. Nos encanta recibirlos en este espacio y por eso queremos que participen a través de nuestras redes sociales que están habilitadas para ustedes, @830 en Instagram y @830 en Twitter. La señal en vivo de este espacio usted la puede ver a través de www.cmi.com.co. ¿Listos? ¿Listo? Empezamos con una buena noticia. El mayor honor que se le puede hacer a una persona ahora, entre otras cosas, es nombrarle un asteroide, ¿cierto? Nombrarle un asteroide, no entiendo. Que un asteroide lleve su nombre, en honor a la gran colaboración que ha hecho esa persona para el mundo y para nuestro planeta. El asteroide Julieta Piñeres. Exactamente. Y hay una persona muy importante que ya tiene su propio asteroide y que ha sido nombrado para ella recientemente. Y es la Nobel de Paz Malala Yousafzai. Esta joven, con apenas 17 años, una de las activistas más importantes por la liberación de las mujeres en un lugar muy complicado, tiene ya su propio asteroide porque fue nombrado por una mujer que trabaja en la NASA que se llama Amy Mainzer. Ella descubrió esta roca y hizo un estudio donde encontró que muy pocos tenían nombres de mujeres, que había muchos hombres que se le habían otorgado este reconocimiento, pero muy pocos a mujeres. Entonces decidió entregarle su propio asteroide. Está muy bien, está muy bien. Gracias, Julieta. Hombre, en la vida, como en los oficios, hay como unos linajes, ¿no? Como unas tradiciones especiales. Es propio ver de un padre deportista, un hijo deportista y quizá un nieto deportista. De un padre periodista, un hijo periodista. De una madre modelo, una hija modelo. Exactamente. Bueno, en fin, pero muchas veces, Julieta, esto supera la capacidad de imaginar que usted tiene hasta cuántas generaciones podría reproducirse un oficio, un mandato, una disciplina o un camino. Hasta que llega la oveja negra de la familia, por ejemplo. Y se lo tira todo. No, si yo le digo a usted que conocemos el caso de 26 generaciones, 26 generaciones, que siguieron juiciosa y disciplinadamente un mismo oficio. No. Jimena Bedoya tiene la historia en 8:30. Hola, Jimena. Eso es un árbol genealógico no macondiano, sino médico, porque es que el árbol genealógico del doctor Emilio Quevedo tiene de todo, obviamente, todos ligados a la medicina. Estamos hablando desde el tatarabuelo. Y lo más interesante aquí de la historia de este doctor es que él ha logrado descifrar toda esa historia, tiene documentos, tiene fotografías de 1800. Tanto así, un dato, es que la nota de por sí es interesante, modestia aparte, porque es que vamos a hablar del médico personal de Santander. O sea, ahí empieza la historia. Desde ahí empieza. O sea que es bastante interesante y por eso son 26 generaciones de médicos. Entre libros de historia y medicina escritos en latín y otros idiomas, llenos de polvo de muchos siglos, ha pasado la vida Emilio Quevedo, un investigador, un detective médico pediatra que atendió niños constipados y con virus hasta 1992, pero desde 1979 decidió unir su vida de médico con el estudio de la historia. Como historiador de la medicina, pues ha sido para mí un placer trabajar historia de la medicina. Digamos que la historia es como una actividad detectivesca. Uno siempre está buscando lo desconocido, está reconstruyendo procesos desconocidos, está poniendo en evidencia cosas que antes no se entendían. Y eso a mí me produce placer. En ese buscar lo que no se le ha perdido, su vida no podía dejar de tener una muy buena historia. Empezando por su padre, Tomás Quevedo Gómez, médico liberal radical que vivía con su familia a las afueras de Medellín. En ese momento fue cuando Emilio, de 7 años, empezó a entender la historia. Luego, ya más tarde, comencé a encontrarme con varias cosas. Por un lado, mi papá tenía colgados en su consultorio unos retratos de unos señores que no sabía quién eran, entonces un día le pregunté y me dijo, no, esos son nuestros antepasados médicos. No todo el mundo se puede dar el lujo de contar qué hacía su tatarabuelo. El joven Emilio de ese entonces sí. Quizás por genética o destino, su historia comenzaría a estar ligada a la medicina.
No solo por su padre, quien en su momento le dijo que la medicina se había acabado, sino por sus ancestros. El primero de este árbol genealógico, no macondiano sino médico, es José Ignacio Quevedo Amaya, su tatarabuelo, nacido en Bogotá en 1815, que fue médico del general Santander. Cuando Santander, ya después de la independencia, tuvo su primera presidencia, en pago a los servicios que había hecho mi chosno por allá, le decidió pagarle la carrera de medicina a mi tatarabuelo. Estudio que hizo en la Universidad Central, creada por este prócer de la Independencia en 1826, convirtiéndose luego en el médico personal de Santander, acompañándolo hasta sus últimos días, como se ve en el cuadro pintado por José María Espinosa. Después de la muerte de Santander, se trasladó a Medellín, donde celebró matrimonio con Rafaela Restrepo en 1843. Allí, en 1844, fue el que hizo la primera cesárea en América Latina con madre e hijos sobrevivientes. Un cuadro de Grau así lo retrata. Pero la vena médica no termina aquí. 2 de los hijos de José Ignacio Quevedo, es decir, el bisabuelo y la tía bisabuela, y 2 de los tíos abuelos de Emilio, fueron también médicos. Su bisabuelo, Tomás Quevedo Restrepo, nacido en Medellín en 1848, estudió medicina en la Universidad Nacional. Se especializó luego en París, en donde se hizo oftalmólogo y neurocirujano y fue quien trajo el primer oftalmoscopio al país. Operó el primer tumor cerebral con diagnóstico clínico hecho, localizado claramente, con buenos resultados para el paciente. Su tía bisabuela, Juana Quevedo Restrepo, fue también la primera pediatra y obstetra reconocida en Medellín y partera licenciada. Las ramas de este árbol ancestral continúan con su bisabuelo, don Tomás Quevedo Restrepo, que de 10 hijos, 2 fueron médicos, Tomás y Emilio Quevedo Álvarez. Tomás, quien también estudió en París, murió en 1914 de neumonía a los 35 años. De ahí hasta hoy, pues en la familia descendientes del tronco principal de José Ignacio Quevedo Amaya, mi tatarabuelo, han existido 26 médicos. Mi hija es la número 26. En este gran árbol médico no podemos dejar de mencionar a Elkin Lucena Quevedo, médico especialista en biomedicina reproductiva, pionero en Latinoamérica de los programas de fertilización asistida, creador del primer bebé probeta de Latinoamérica en 1985. Es así como Emilio Quevedo sigue indagando, sigue buscando en los libros de historia cómo continuar entendiendo la vida. Ya lo hizo con la de su familia y su árbol genealógico, donde ha unido la satisfacción de salvar vidas y el placer de la historia. Jimena, entiendo entonces que el doctor Emilio Quevedo no solo se encargó de registrar la historia de su familia dentro de la medicina, sino también la historia de la medicina en Colombia. Lleva 30 años estudiando la historia de la medicina en Colombia y eso ha dado pie para publicar, con ayuda de la empresa privada, 3 de los 5 tomos de la historia de la medicina en Colombia. O sea, la próxima nota que les voy a traer es hablar un poco sobre este libro, que es de gran importancia, no tanto histórica, sino también médica. Jimena, muchas gracias. Con gusto. Linda historia. El siguiente sonido del sur del continente, y yo creo que advierte algo que muchos hemos sentido, y es que hay cosas en la vida o la vida misma que son como un momento nada más, ¿no? Solo un momento para recordar a Vicentico, Andrés. Sí, señor, Vicentico. Él es uno de los fundadores de una de las bandas de rock más importantes de todos los tiempos en Latinoamérica, los fabulosos Cadillacs. La conformó en el año 1985 y la última grabación de los Cadillacs fue en el año 2009. Vicentico, al margen, durante muchos años tuvo una carrera como solista desde el año 2002 y en el año 2010 se publicó un álbum llamado Solo un Momento, que es el que es homónimo de esta canción. Como solista, el álbum que más se vendió, el que la crítica recibió mejor, porque recupera nuevamente la esencia del rock and roll, una esencia mucho más profunda, social, pero aquí también mucho más enamorado, como en esta canción, que sé que además a usted le gusta mucho. Solo un momento. Una guitarrita bonita ahí para esta hora de la noche. Muy bien, muchas gracias, Andrés. Con este sonido hacemos un primer corte comercial en 8:30. En segundos estamos de vuelta. Es una mirada hacia atrás. Yo quiero saber.